Vamos a ver cómo usamos en inglés do and make. Vamos a coger primero do y vamos a ver cómo utilizamos do para actividades que son indefinidas. Y normalmente pues se usa con something, anything, o haciendo preguntas con what. Por ejemplo, si estamos en una situación que requiere hacer algo, pues podríamos decir, por ejemplo, we should do something. Deberíamos hacer algo. Y utilizamos do. O también podríamos decir, por ejemplo, you can do anything. Tú puedes hacer cualquier cosa. Vamos a incluir también nothing, es decir, los que llevan thing, something, anything, nothing. Y podríamos decir, por ejemplo, there is nothing we can do. No hay nada que podamos hacer. Una pregunta muy común con what es what shall we do? ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Una oración muy común es para sugerir que debemos hacer algo o que podríamos hacer algo. Es esta oración, let's do something. Hagamos algo. Una utilidad de do es cuando no hablamos de nada concreto que hacer. Entonces suele ir con something, anything, nothing, everything incluso. Y con este tipo de preguntas, what, let's do, etc. También usamos do cuando hablamos de trabajo, de tareas. Por ejemplo, podríamos decir I'm not doing any work today. No estoy haciendo ningún trabajo hoy, o no voy a hacer ningún trabajo hoy. También hay muchas expresiones con do, de y una actividad, una tarea. Por ejemplo, he's doing the shopping. Él está haciendo la compra. Y también podríamos decir, por ejemplo, he's doing the washing up. Está fregando los platos. O he's doing the laundry. Él está haciendo la colada, está lavando la ropa. O he's doing the cleaning. Está haciendo la limpieza, está limpiando la casa, por ejemplo. He's doing the ironing, por ejemplo, está planchando, está haciendo las cosas, las tareas de planchar, está planchando. O he's doing the dusting, él está limpiando el polvo, the dust, polvo. Fijaos, con estas dos palabras, homework y housework, también utilizamos do. She's doing her homework, o she's doing homework. Ella está haciendo deberes, o está haciendo sus deberes. Es poner el posesivo, es muy común. Si fuera con yo, I'm doing my homework, etc. Y también para las tareas de la casa, she's doing the housework. Está haciendo las tareas de la casa, las tareas domésticas. Hay que recordar que tanto homework como housework no se utilizan en plural. En inglés son incontables. Nosotros decimos deberes, pero en inglés no se utiliza el plural. Y lo mismo, las tareas domésticas tampoco se pone la S en inglés. Se dice housework, homework, housework, sin S. También utilizamos do para actividades, aficiones, hobbies, etc. Y normalmente suele ir con some, como por ejemplo, para decir I'm going to do some swimming. I'm going to do some swimming. Voy a nadar, voy a hacer algo de natación. O por ejemplo, I'm going to do some watching. Voy a ver la tele. Voy a hacer la actividad de ver la tele. No pondríamos aquí I'm going to do some watching TV. TV aquí no valdría, es decir, complemento directo después de otro complemento directo, porque some watching ya es complemento directo, no pondríamos otro complemento directo.
no pondríamos TV y ya se sobreentiende que es la televisión, pero no se dice. Fijaos que podemos hablar de actividades con nombres compuestos, como por ejemplo, he's going to do some letter writing. Él va a hacer algo de escritura de cartas, va a hacer esa actividad, la actividad de escribir cartas. Se pone letter en singular, ojo, guión writing, letter writing, escritura de cartas. Bien, para no usar siempre going to, vamos a cambiar un poco. He would like to do some bird watching. A él le gustaría hacer algo de observación de pájaros. Va a salir a ver pájaros. Le gustaría ir a ver pájaros. De nuevo ponemos bird sin S y después watching con el guión. Aunque luego más tarde en el vídeo os pondré una lista de expresiones que se utilizan con do o con make. Vamos a ver algunas ahora con do, algunas más comunes. Por ejemplo, do a favor. Se dice hacer un favor con do, no con make, con do. Y una pregunta muy común podría ser, could you do me a favor? Favor lo podemos escribir con OU o con o sin la U. En inglés americano se suele escribir sin la U, favor. Do sport, hacer deporte. Por ejemplo, podríamos decir I do sport, o some sport, podríamos decir también I do sport at weekends. Yo hago deporte los fines de semana. También tenemos, por ejemplo, do right o do wrong, hacerlo bien o hacerlo mal. Por ejemplo, podríamos decir, do you think she did right or wrong? ¿Crees que ella lo hizo bien o lo hizo mal? También tenemos, por ejemplo, do one's best, hacer lo mejor posible, hacerlo lo mejor posible. Se utiliza con el posesivo, my, your, he, her, etc. Por ejemplo, I'll do my best. I'll do my best. Lo haré lo mejor posible. O por ejemplo, podemos cambiar de persona y de tiempo. He did his best. Él lo hizo lo mejor posible. Vamos ahora con make. Y make, para lo que más se usa, es para todo lo que signifique elaborar algo o crear algo. Por ejemplo, she made a cake. Ella hizo un pastel. Lo elaboró, lo preparó. O por ejemplo, let's make a plan. Hagamos un plan. Elaboremos o creemos un plan. O por ejemplo, refiriéndome a mí mismo ahora, I'm making a video on do and make. Estoy elaborando un vídeo sobre do y make. O por ejemplo, podríamos decir, he's making breakfast. Él está preparando, está haciendo el desayuno. O podríamos decir, por ejemplo, también, my brother and I made a hut last year. Mi hermano y yo hicimos, creamos, construimos una cabaña el año pasado. Bien, y os dejo ahora por un momento con la lista de expresiones que os voy a leer y voy a deciros el significado. Do good, hacerlo bien. Do badly, hacerlo mal. Do harm, hacer daño. Do right, hacerlo correctamente. Do wrong, hacerlo mal. Do business, hacer negocios. Do one's best, hacerlo lo mejor posible. Do a favor, hacer un favor. Do sport, hacer deporte. Do exercise, hacer ejercicio. Do one's hair, arreglarse el pelo. Do justice, hacer justicia. Do research, hacer una investigación. Do wonders, hacer maravillas. Make a journey, hacer un viaje. Make an offer, hacer una oferta. Make arrangements,
hacer preparativos. Make a suggestion, hacer una sugerencia. Make a decision, tomar una decisión. Make an effort, hacer un esfuerzo. Make an excuse, poner una excusa. Make an exception, hacer una excepción. Make a mistake, cometer un error. Make noise, hacer ruido. Make a phone call, hacer una llamada. Make money, hacer dinero. Make a fortune, hacer una fortuna. Make love, hacer el amor. Make peace, hacer la paz. Make friends, hacer amigos. Make war, hacer la guerra. Make a fire, hacer una hoguera. Make progress, hacer progresos. Make a point, argumentar. Make fun of, reírse de. Make a plan, hacer un plan. Bien, vamos a ver ahora, para terminar, otros usos de do y make. Por ejemplo, los alumnos a veces me preguntan, ¿se dice para hacer un examen, cuando nosotros hacemos un examen en clase, se dice do an exam, make an exam, o qué se dice? Pues lo que yo más he visto en inglés es to take an exam. También he visto, aunque con menos frecuencia, do an exam. Hay exam o test, que es sinónimo, ¿vale? O sea que podemos decir take an exam, que es probablemente lo que más se usa, o do an exam. Fijaos, por ejemplo, con hacer la cama, decimos I make my bed every day. Yo hago la cama, mi cama, todos los días. Pero a veces podemos decir she is doing the beds. En el sentido de que está haciendo la tarea, hemos visto antes las tareas, está haciendo la tarea de hacer todas las camas de la casa, entonces se está ocupando, digamos que se podría traducir por se está ocupando de las camas. Es algo parecido a decir que she's doing the windows. Y lo que quiere decir es que está, pues, ocupándose de las ventanas, limpiándolas, etcétera, etcétera. Nosotros en español decimos hacer una foto o tomar una foto. En inglés se dice to take a photo o a picture. To take. Bien, y con esta pregunta ya me despido hasta el próximo vídeo. Do you always do your homework? I hope so. Bye bye.